El segundo punto que vamos a tocar en nuestra agenda es la búsqueda de información. ¿Cuántos de nosotros a diario hacemos búsqueda de información? ¿Cuáles son las reglas que debemos de seguir para hacer búsqueda de información? ¿Cuáles son esos criterios? ¿O hacemos búsquedas nomás por buscar? Existen criterios que debemos seguir. ¿Y cuáles son esos criterios? ¿Cómo seleccionar la información? ¿Y cómo desarrollar nuevo contenido para mi clase en línea? Aquí es muy importante que tengamos en cuenta los siguientes criterios. Primero, el primer criterio que vamos a analizar es la búsqueda de información confiable. Es muy importante que nosotros como docentes busquemos información confiable y que sean fuentes fidedignas que puedan darnos sustento al tema que estamos abordando. Si nosotros abordamos un tema y buscamos contenido de Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas Tareas, monografías, esas no son fuentes confiables. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hacer contenido, puede subir contenido, puede modificar ese contenido. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo vamos a abordar estos contenidos y cómo vamos a buscar la información. Y los criterios para la selección de recursos son dos que podemos seguir. Debemos tener un uso crítico de la información. ¿Para qué nos va a servir esa información? ¿Cuál es el objetivo de esa información? Y cómo o quién publicó esa información. Cuando nosotros encontramos en Facebook o en cualquier red social, encontramos una noticia falsa, ¿qué hacemos? Queremos saber quién es la fuente. Lo mismo pasa cuando tú compartes un contenido al alumno y el alumno identifica que ese contenido es idéntico, igual o similar a un contenido que encontró en la web. Vamos a caer en dos cosas. La primera es que vamos a caer en desconfianza del alumno y la segunda es que vamos a caer en algo que se llama plagio y que no estamos citando o dándole los derechos de autor al que ha creado ese contenido. Por eso es muy importante que nosotros, cuando coloquemos contenido que no es nuestro, citemos al autor. Ejemplo es este diagrama que estoy mostrando ahorita con ustedes. Eso no es de mi autoría. La fuente es de Prepa en línea-CEP. El segundo criterio que vamos a ver dentro de la búsqueda de información confiable son los riesgos en la web y recomendaciones. Vamos a encontrar un sinfín de páginas o de sitios web o de portales que nos van a ofrecer información. Lo ideal es que nosotros busquemos información en sitios o en portales web que sean confiables como los académicos. Por ejemplo, si yo hago búsquedas en Google, debo saber que hay un Google Academic. En Google Academic va a presentarnos información diferente a la que nosotros realicemos una búsqueda normal en Google. ¿Por qué? Porque en Google Academic vamos a encontrar puro contenido académico. Redalic, Cielo, UNAM, el Tecnológico de Monterrey, tienen repositorios de contenido muy valioso y esos contenidos están validados, líneas de investigación en los temas que queremos abordar. Por eso es muy importante que ustedes sigan esos criterios. El segundo es la información sobre sitios de interés, herramientas digitales y repositorios educativos. ¿Cuáles son estos sitios de interés que quieres abordar? Hay que buscar quiénes han sido los creadores. ¿Es válido colocar información de blog? Sí, es válido darle a un alumno el link de un blog para que pueda analizarlo, pero hay que analizar muy bien si el creador de este blog tiene experiencia en el tema, si ha tenido años de investigación en el tema, si domina el tema. Eso es muy importante. Las herramientas digitales, debemos saber seleccionar las herramientas digitales de manera adecuada para que el alumno pueda tener un acompañamiento adecuado. Recuerden, lo primero es, antes de la tecnología debe estar la parte pedagógica. Y los repositorios educativos son de suma importancia. Ya les mencioné algunos y existen cientos de repositorios educativos. Lo más importante cuando nosotros hacemos búsqueda como docentes es que busquemos en repositorios educativos contenidos. Si no encontramos en los repositorios, podemos buscar en la web normal. Y acostumbrar a nuestros alumnos que
aprendan a buscar contenido en repositorios educativos y que las páginas como Wikipedia, Wikileaks, Rincón del Vago, Buenas Tareas, monografías, no son bibliografías o no son fuentes de información fidedignas. Si nosotros buscamos en repositorios educativos, vamos a encontrar pura información académica y de mucha relevancia. El tercer punto es, bueno, si no existe ese contenido y yo soy experto en el tema, puedo elaborar mis recursos y puede ser que algún colega en cualquier parte de este planeta le interese y pueda consultar y pueda recomendar nuestro contenido. Para poder elaborar recursos o contenido se siguen algunos criterios que vamos a verlos en algún momento y eso va a ser de suma relevancia para que nosotros creemos contenidos adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estos son los criterios que debemos de seguir para hacer búsquedas. Ahora, dentro de esto existe un tema que se llama curaduría o curación de contenidos. A veces suele suceder que yo quiero que el alumno lea un capítulo de un libro o quiero que lea ciertas secciones de un libro. No debo darle al alumno todo el libro. Debo sacar las partes más importantes o las páginas más relevantes para que ese alumno pueda centrarse en ese contenido en específico. A esto se llama curaduría o curación de contenidos. Y la curaduría o curación de contenidos tiene ciertos elementos como son la pertinencia, que debe existir congruencia con el objetivo de aprendizaje. ¿A qué me refiero con la pertinencia? Que si yo voy a abordar un tema enfocado a estadística, debo hacer búsquedas enfocadas a estadísticas y que esos ejemplos estén relacionados y que sean congruentes con mi objetivo de aprendizaje. Si yo hablo de estadística, es un gran mundo de hablar de estadísticas, pero ¿cuál es mi objetivo de aprendizaje? El segundo elemento es contenido adecuado. Que el contenido sea el correcto que voy a compartirle a mis alumnos. Si yo les comparto a ustedes ahorita un link y el día de mañana cuando quieren revisarlo ese link ya no está disponible, entonces estamos cayendo en un error, que el contenido no es adecuado porque no nos cercioramos que ese contenido sea fidedigno y que siempre esté disponible. Accesibilidad, que sea de uso sencillo e intuitivo. A veces encontramos contenido que es muy complejo de utilizarlo. Lo que debemos validar en la curaduría es que el recurso sea sencillo e intuitivo de utilizar para que el alumno se vea motivado y sea de fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje. El otro punto a tomar en cuenta es la confiabilidad. ¿Cuáles son esas fuentes confiables? ¿De dónde estoy obteniendo ese contenido? Si yo quiero abordar un tema y quiero construir mi antología, debo saber de dónde voy a obtener la información. Y como ya les había explicado, es muy importante que busquemos información de repositorios académicos. El último punto es la funcionalidad técnica, que trabaje correctamente. Cuando nosotros hacemos curaduría debemos cerciorarnos que ese recurso que le vamos a otorgar al alumno para que realice una actividad o para que refuerce su proceso de enseñanza-aprendizaje debe funcionar de manera correcta. Y es muy importante que nosotros como docentes primero debemos de analizar, de probar las herramientas, de ver que funcionen los links. Esos son los puntos muy importantes que debemos de tomar en la curaduría o curación de contenidos. Además, cuando nosotros hacemos búsquedas a través de Google, siempre hay reglas. Las reglas que debemos seguir son las siguientes. Evitar las preposiciones y los artículos. Por ejemplo, si yo quiero buscar un tema como el impacto del COVID en México, puedo buscarlo, el impacto COVID México. Es más fácil porque los navegadores funcionan de esa manera. También puedo utilizar signos como signo más, signo menos. El signo más significa añadir, que puede concatenar, por ejemplo, COVID más México más impacto. Si yo le coloco COVID más impacto menos México, me va a decir que no quiere a nivel mundial, que no solo sea en México.
Entonces, esos son algunos ejemplos que podemos seguir para hacer búsquedas a través de los buscadores que más utilicemos. Les voy a compartir una infografía que es propiedad de Prepa Online de la SEP, donde hay algunos criterios que ustedes pueden seguir para hacer la búsqueda. Esa infografía lo van a encontrar al pie de este contenido que voy a colocar en la plataforma.